Buenos cliqueros y bienvenido un día más al canal. Bueno, en el vídeo de hoy os traigo la reseña de la película Los Archivos del Pentágono. Esta película la he podido ver en preestreno gracias a un concurso que hubo en Kinépolis, así que pues sí, la vi ayer por la noche. Y la verdad que había pensado pues que me venía perfecto porque así os traigo hoy la reseña y a una hora un poquito más temprana de lo que suelo subir la reseña. Bueno, esta película está dirigida por Steven Spielberg, protagonizada por Meryl Streep y Tom Hanks y tiene una duración de 119 minutos si no recuerdo mal. Son 2 horitas. Y bueno, esta película lo que nos cuenta un poco, tiene como varias historias ahí entremezcladas, pero sobre todo se centra en la publicación de unos archivos y de unos informes que se elaboró pues durante la presidencia de varios presidentes de Estados Unidos acerca de la guerra de Vietnam y cómo iban evolucionando los progresos y los no tan progresos que se estaban llevando a cabo. Entonces, pues toda la película gira en torno pues como a la publicación, a conseguir y a su posterior publicación de estos archivos, que no va a ser nada fácil. Sí que reconocer que la película, pues hasta que no alcanza sobre todo pues como la mitad o un poquito más avanzada la película, hay que tener en cuenta que su desarrollo es bastante lento, es decir, no es una película que se caracterice sobre todo porque tenga mucha acción, sino que es una película que hay que ver con la mente abierta, de que vamos a ver pues como un proceso, sobre todo pues es un proceso de crecimiento pues de tanto del periódico de The Washington Post, que es prácticamente, bueno, es como el protagonista, ¿no? de lo que viene siendo la película. Y bueno, pues aparte pues de sus personajes principales, pues vamos a ir viendo pues una progresión durante toda la película, en especial el personaje que interpreta Meryl Streep. Entonces sí, esa es la única pega que tiene la película, que se puede hacer un poquito lenta y bueno, es que carece, ¿no? Como ese pico, ¿no? De acción, porque siempre pues nos gusta ver que sea un poquito más rapidita, como ocurre en la película de Spotlight, que sí es verdad que aunque él dentro de lo que cabe en el mundo periodístico es una película que se desarrolla de una forma bastante rápida, sí es verdad que esta pues se lo toma con muchísima más calma, porque sí es cierto que hasta bien avanzada la película no sabemos exactamente qué es lo que quiere reflejar con ello, ¿no? Hasta que no se centra, porque vemos pues que el periódico de Washington Post quiere salir a la bolsa, Meryl Streep, bueno, del personaje de Meryl Streep, que no sabe muy bien cómo manejarse en un mundo que es meramente controlado por hombres. Y aparte pues tenemos pues como esa trama principal, que es conseguir y publicar estos archivos que están en el más absoluto secreto. La verdad es que en cuanto a temas de interpretaciones no podemos tener queja. Tenemos una Meryl Streep que se diferencia de otros papeles que ha tenido, porque es un personaje pues que no sabe muy bien cómo actuar, como he dicho antes, en un mundo completamente de hombres. Ella es como la presidenta del periódico después del fallecimiento de su marido, entonces no sabe muy bien cómo actuar, delega y tiene un consejo compuesto solo y exclusivamente por hombres. Y precisamente esta persona, salvo creo que su consejero como más cercano, los demás como que quieren quitarle voz al personaje de Catherine, ¿no? Entonces sí es cierto que poco a poco pues vamos viendo esa evolución, y además tiene una de las frases que refleja muchísimo el aquí se hace lo que yo diga y lo que los demás opináis me da exactamente igual. Entonces, justamente cuando llegamos a ese punto, ¿no? Es cuando vemos ya ese crecimiento completo y absoluto que tiene el personaje que interpreta Meryl Streep. Y la verdad es que, aunque sea en esa sola escena, la verdad es que me gusta muchísimo. Es decir, y también la actriz, pues, la verdad es que hay que reconocer que lo hace francamente bien.
y no sé, ha sabido transmitir, ¿no? Como esa inseguridad que tiene el personaje, como lo va intentando poco a poco, pero no, como que no termina de conseguirlo hasta que ya todo lo que le llegan de uno, de todos los bandos distintos, como que ya le llega un punto en el que le da exactamente igual y como que se centra en hacer lo que verdaderamente quiere, ¿no? Y eso es algo que es bastante importante decir. Toda la temática, quitando la trama principal, esto la verdad es que aquí se ve como esa lucha, ¿no? Por conseguir la igualdad, ¿no? En todos los ámbitos, y que la voz femenina se empieza a escuchar y que empieza a haber cargos importantes en manos de mujeres y que se les escuche, ¿no? Y no sé, a mí entender, la verdad es que lo han sabido tratar de un modo bastante respetuoso, bastante coherente, ¿no? Es decir, primero pues, y además lo explica el propio personaje en la película, ¿no? Que se limita a un papel de ama de casa, de cría de su hijo, y que cuando le llega la presidencia a sus manos, aunque le tiene al periódico muchísimo, muchísimo cariño, no sabe bien cómo llevar la rienda, porque nunca se ha visto en ese papel de lo que es directora de una empresa, en este caso de un periódico. Y bueno, en cuanto a Tom Hanks, sí es cierto que al principio de la película, en cuanto al doblaje en español, no termina de convencerme del todo. Sobre todo estoy hablando de los inicios de la película, suena como una voz muy forzada, lo cual, bueno, eso ya no entra tanto en la interpretación del actor, sino en cómo se ve esa interpretación, ¿no? Que como un personaje así, sobre todo y en especial al principio de la película, muy chulesco, ¿no? Como que quiere hacer lo que él quiera y lo que le diga a su jefa, en este caso Catherine, le da un poquito igual, ¿no? Y eso es algo que a mí personalmente pues como que no terminaba de convencerme, pero sí es cierto que conforme avanza la película vemos un personaje muchísimo más maduro, tanto en la piel de, o sea, tanto en el propio actor de Tom Hanks como después en su doblador, ¿no? Que poco a poco pues que va cambiando y deja ese tono que, y además se le nota al principio de la película, se le nota como un tono de voz bastante forzado, ¿no? Sin embargo, después, a lo largo de la película, ya como que se va relajando y ya se van todos situando justamente donde tiene que estar, o es así como yo lo voy percibiendo, ¿no? Entonces, en general, pues eso, quitando que es una película que tienes que sentarte y verla con la mente abierta, sin pensar nada, sin pensar en lo rápido que pueda fluir la película, es una película que es sentarse y disfrutar de lo que estamos viendo en la pantalla. Y bueno, hasta aquí la reseña de hoy. La verdad es que, bueno, y por último también me gustaría decir que justamente ya la última escena de todas, también me estaba informando esta mañana, es acerca de un escándalo que ocurrió poco tiempo después de precisamente la publicación de esto, ¿vale? Porque la película es un hecho, bueno, está basado en hechos reales. Y hubo otro escándalo que fue como la responsable de la dimisión del presidente Nixon como presidente de los Estados Unidos. Y la verdad es que me parece bastante interesante, ¿no? El hecho de cómo han metido esa escena final, que claro, bueno, o las personas que no estemos muy informados de los sucesos en Estados Unidos, de su historia, o de pues sucesos así como que más salpicaron a grandes cargos y eso, pues claro, nos pilló un poquito desprevenidos porque no sabíamos exactamente qué es de lo que nos estaban hablando. Y en cuanto empieza a investigar un poquito, pues ya uno se va dando cuenta del por qué esa escena final. Y pues nunca se sabe si esa escena final es precisamente como un pequeño adelanto de una futura película que nos pueda traer Steven Spielberg, como pues para dar noticias o para llegar a conocer otro suceso bastante importante, en este caso de lo que viene siendo los Estados Unidos. Así que nada, muchísimas gracias por ver la reseña. Abajo en los comentarios, decirme todo lo que queráis decirme pues acerca de la película, acerca de otros escándalos que hayan salido a la luz, grandes escándalos, ¿no? Como puedan ser los archivos, el caso
no lo quiero decir para que veáis la película que plantean al final de la película, cualquier cosita que queráis comentarme y que consideréis que a mí podría llegar a interesarme, ¿no? Déjamelo en los comentarios, recomendaciones de series, cine, cualquier cosita también. Abajo en el desplegable tenéis el enlace a todas las redes sociales y como siempre ya sabéis que nos vemos en el próximo vídeo.